Y estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. En nuestra entrevista central tenemos al precandidato presidencial por el PLD, miembro de su comité político, Radamés Segura, un hombre que conoce el Estado, conoce la energía y las energías que se mueven dentro del PLD. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, muy encantado de estar aquí, María Isabel, Franklin y Hugo. Encantado, ingeniero. El tema obligado, las expectativas altas con respecto a esta reunión del comité político del jueves. Ya se ha dicho que no está en la agenda el tema electoral, aunque uno entiende que es inevitable que se comente algo sobre eso. ¿Qué se espera suceda el jueves? Bien, el comité político, como ustedes saben, ha tenido, digamos, un tiempo récord de falta de reuniones. Algunos hablan de 6 meses, otros de 7 meses, algo que era inaudito. Yo pienso que la reunión del próximo jueves empezará por socializar un poco, es decir, unos saludos afectuosos, tomar el pulso de cómo anda la gente, quitar un poco de presión, quitar un poco de presión, un clima de distensión. Y que posteriormente, pues, en el comité político hay algo que se llama informes, que sería un punto previo, la gente da sus informes y después se hace una agenda. Pero como ahora, se empieza a las 8 de la noche, eso se puede acabar a las 3 de la mañana, se van a porque la agenda todo lo ocurrido en un año. Se hace y se abre, y se van discutiendo puntos de la agenda. Entonces, evidentemente que un punto en la agenda del comité político que probablemente no se discuta este jueves tiene que ver con la modificación a la Constitución de la República para facilitar la reelección presidencial. ¿Cómo están los ánimos internos en ese sentido? ¿Cómo usted ha tomado el pulso de su partido con respecto a ese tema? Sí, los ánimos están un poco caldeados, que no es indudable que realmente con los pronunciamientos que ha hecho el presidente Fernández y el acto que hicieron el pasado sábado partidarios del presidente Medina, pues se ve que hay una cierta rigidez en el comité político para conocer el tema de la modificación constitucional. Pero esperamos que las cosas se mantengan dentro del marco de la prudencia, del respeto mutuo, de la consideración mutua, para evitar cierto tipo de desbordamiento. Recuerden que en la historia del PLD, una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de hacer es buscar consenso, tratar de que temas espinosos se conozcan a unanimidad. Juan Bosch, que es la única persona que podía reclamar la propiedad del PLD porque él formó ese partido, lo organizó, lo desarrolló y lo dejó al pueblo dominicano como un legado, así como un instrumento para producir cambios y transformaciones. Él nos dejó 3 joyas a nosotros para el trabajo diario. Una era la unificación de criterios, otra es los métodos de trabajo y la tercera es la disciplina partidaria. Entonces, en lo de la unificación de criterios hemos tratado siempre de unificar criterios porque inmediatamente hay decisiones controversiales, ¿verdad?, que se produce una división, ya sea en la instancia del comité político, o del comité central o en las bases del partido, pues eso podría ser el germen de una división dentro de la organización. Así, cuando se toman posiciones que ya no son internas, sino que son posiciones públicas, pues evidentemente que hay que procurar un clima de consenso. Pero ahí está la opinión individual de cada quien, aunque usted vaya a unificar su criterio, ingeniero Radamés Segura, me gustaría saber su posición. Hay un pueblo, de las encuestas lo dice, que favorece mucho al presidente Medina con el tema de una reelección. Es una realidad que está ahí, no la podemos obviar. Me gustaría saber su posición. ¿Usted estaría de acuerdo con una modificación? ¿Estaría de acuerdo, unificaría su criterio dentro del comité? ¿No estaría de acuerdo con esa posición del presidente Medina de que se pueda reelegir? Bueno, mi posición es que yo sea el candidato del PLD. Claro. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el PLD? Por tradición, el comité central del partido escoge los precandidatos. Por ejemplo, en el año 2011, en una reunión del 10 de abril del año 2011, fueron escogidos los precandidatos. Los 4 precandidatos que yo estoy hablando, que somos precandidatos alternativos, vamos a decir así, el mismo caso del presidente Leonel Fernández, no tendríamos ningún tipo de problema para ser escogidos en el comité central como precandidatos del PLD, porque ni la Constitución de la República lo prohíbe, ni lo prohíbe el partido. El caso del presidente Danilo Medina, yo he dicho que es un caso especial. Danilo nunca será precandidato.
Danilo será o candidato o nada. ¿Por qué? Porque su situación viene de una modificación, de la posibilidad de una modificación constitucional que involucraría necesariamente a todo el partido. Tendría que ya estar decidido el partido que quiere. Entonces, si ¿Usted estaría de acuerdo, ingeniero? Yo estoy de acuerdo con lo que el partido decida. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que en el caso del presidente Medina, de quien yo he hablado muy favorablemente durante muchos meses, hay 4 cosas que deben decidirse. Lo primero es que él hable, porque él en su campaña política había dicho que no iba para la reelección. Pero después él cambió un poco. Hasta y en usted agosto sale un video ahí de testimonio. Sí, un acto. Y después él cambió un poco de opinión, fue más reticente y dijo que él hablaría en su momento. Entonces esto yo he dicho en otras ocasiones, que es como si yo le fuera a buscar una novia a alguien que no quiere tener amores. La persona debe por lo menos decir que quiere tener amores, ¿verdad? Para entonces buscarle esa novia. Entonces él debe manifestar alguna expresión. Segundo paso. Las fuerzas. ¿Usted no entiende que el acto del sábado fue una manifestación? Bueno, pero no de él, intuito persona, sino una manifestación de un equipo. Pero tiene que ser él, intuito persona. De un equipo, no, de su equipo. Sí, pero tiene que ser él, gabinete. Tiene que ser él, intuito persona. Entonces, segundo paso es las fuerzas del presidente Medina. Bueno, son grandes, creo que son las fuerzas más grandes que tiene internamente el PLD en este momento. Pero ocurre que mientras se hace, por ejemplo, el acto de Santiago y mientras se hacen otras manifestaciones para procurar la modificación de la Constitución a los fines de facilitar la reelección, 2 importantes cuadros del presidente Medina, que son el compañero Reinaldo Pared y el compañero Temístocle Montá, están haciendo una campaña en contra de la reelección. Entonces, evidentemente, se dice que mientras estaba un grupo en Santiago hablando sobre la reelección, por ejemplo, el secretario general, que es un cuadro importante, estaba hablando de otro proyecto, del proyecto suyo. Entonces yo creo que las fuerzas del presidente Medina primero tienen que unificarse, ese sería el segundo paso. El tercer paso es unificar a todo el partido, empezando naturalmente por el presidente Leonel Fernández, que tiene una amplia participación congresional a nivel de senadores y de diputados. Y sus propias aspiraciones. Yo tengo algunos diputados también que están conmigo, también habría que unificar esa parte. Y el cuarto paso es que luego que el PLD esté unificado en torno a ese propósito de modificación constitucional, evidentemente que habría que convencer a parte de la oposición para ello, porque se necesitan 148 votos para una modificación constitucional y el PLD tiene entre 126 y 128 que puede garantizar. Habría entre 20 y 22 votos que habría que buscar en el PRM, hay tiempo habría para que todo buscar eso en el PRD y habría que buscarlo en el Partido Reformista. Sí, tiempo hay, no es que no haya tiempo para eso. Ahora, hay otro elemento que se está sumando a eso y es la interpretación de cómo debe hacerse la modificación constitucional. Porque, por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario, pues estuvo hablando de 5 leyes. Hay otros juristas destacados que hablan de que no es necesario ninguna ley adicional, salvo la ley que abre, ¿verdad?, la Constitución, indicando los artículos que deben ser modificados. Entonces, hay 2 puntos extremos. Uno, que no hay que hacer muchas cosas, digamos una sola ley, y otro que hay que hacer 5 leyes. Es decir, para emprender una tarea de esa naturaleza, hay que actuar, digamos, en consonancia y hacerlo con mucha prudencia, mucha cautela. Porque no es que el presidente Danilo Medina no merezca la reelección presidencial. Todo lo contrario. Él merece la reelección presidencial. Okay. Usted es miembro. Porque ha hecho un gran gobierno. La población, pues a través de distintas encuestas, se está manifestando a favor de su gestión. Y yo diría que, lo dije en el pasado, que era una carta de triunfo muy importante para el PLD. Entonces, el asunto aquí está en la modificación constitucional. Porque, por ejemplo, con el modelo norteamericano, cuando un presidente en ejercicio decide repostularse, pues evidentemente que en el seno de su partido, normalmente, no hay voces que se levanten para competir con él. Por un simple principio, si yo estoy gobernando y quiero seguir gobernando, y tú en mi partido
tratas de contender conmigo, pues tú tienes que presentar algo diferente. Y entonces eso disminuye las posibilidades del gobierno y podría llevar incluso hasta una humillación, porque supongamos que un contendor le gana al presidente de turno la nominación. Sí, claro, entonces, ¿con qué interés va a salir el presidente a hacer campaña por ese contendor? Porque él ha sido humillado. Usted es miembro del comité político hace muchos años. Usted conoce la mecánica interna y más la contabilidad, cómo está distribuida la fuerza del presidente Fernández y del presidente Danilo Medina. Que en el Congreso Jorge Botello, el presidente Medina apostara a nuevas posiciones numéricas y estratégicas dentro de las dos instituciones, de los dos grupos, el comité central que se reunió en el Centro Olímpico y el comité político, que ya numéricamente es bastante ampliado con respecto a lo anterior. Claro, las fuerzas de Danilo resultaron victoriosas. ¿Cómo están distribuidas en porcentualmente, en el comité central y en el comité político, los de Danilo Medina con respecto a de Fernández? Sí, yo hablaría, para no herir susceptibilidades y ponerme, ¿verdad?, a colocar personas, como dice el Evangelio. Sí, usted es ingeniero eléctrico, usted maneja el voltaje. Sí, pero como dice el Evangelio de San Mateo, los que se colocan a la derecha, es el capítulo 5, después del Sermón del Monte, y los que se colocan a la izquierda, ¿verdad? Unos van destinados a una cosa y otros van destinados a otra. Entonces no quisiera que hubiera una interpretación con eso. Lo que sí yo entiendo, y ha sido la experiencia, que no se debe producir una rigidez o posiciones, ¿verdad?, digamos, tajantes dentro del partido, para que llegue a una votación dividida en torno a una cuestión tan espinosa y tan importante como la modificación constitucional. Sí, porque vamos a suponer que el presidente Leonel Fernández tenga una porción X de votos en el comité político y Danilo tenga una porción Y. Si la porción X del presidente Fernández se opone a la modificación de la Constitución para permitir la reelección de Danilo, pues eso inmediatamente malograría en el Congreso cualquier tipo de iniciativa, porque, por ejemplo, del comité político se pasa al comité central, y en el comité central todos los legisladores y los diputados y los senadores actuales son miembros del comité central. Sí, pero parecería que no es el comité político que se va a decidir quién va a ser el candidato, en el comité central. Y en el comité central el presidente Medina consiguió casi una mayoría, según la percepción pero de lo que digo es, Franklin, que aunque haya esa mayoría que tú estás diciendo, que yo no quiero calificar en este momento, como quiera que sea, si hay una mayoría y hay una minoría, si hay oposición de esa minoría, sobre todo los representantes del presidente Fernández, el proyecto se malograría, porque los legisladores que corresponden a él, que son también miembros del comité central, entonces actuarían por vía de consecuencia en contra de esa decisión. Y no se quiere eso. Vamos a una pausa, ingeniero. Nosotros venimos de inmediato, tenemos ese tema, tenemos su precandidatura también, el tema de las mediciones de las encuestas, cómo vamos. Esto, cuando regresemos, no se muevan.